las claves, nos vamos a la parte de educación cívica. ¿Ya? Nos vamos a educación cívica rapidito, rapidito. A ver, ¿qué nos toca esta primera semana? Esta primera semana estamos viendo lo que es los derechos humanos. Derechos humanos, conceptos, características, derechos fundamentales de la persona, la constitución política. ¿Qué recomiendo acá? Bueno, yo sé que estamos viviendo una coyuntura terrible en el Perú, ¿no? Una coyuntura social, política, de todo tenemos ya en nuestra situación. Bueno, a la pobre la han transgredido, que es la constitución política, que es básico que hay que conocer esto. No sé si ustedes tengan conocimientos que existe a veces por ahí, si es que ven algunos que van a ferias de libros, etcétera, o están interesados, o también de manera virtual a ver si yo puedo conseguir. Está la constitución con interpretación. ¿Ya? Hay constituciones que no solamente es el artículo y listo, te lo ponen, sino también hay constituciones que vienen con interpretación. Te explican qué significa cada artículo y cómo se aplica cada artículo. Por ejemplo, ¿ya? Aquellos que están interesados. Y lo que vemos en la parte de educación cívica es justamente la teoría que ustedes están manejando en el boletín que se les entrega cada semana. Muy bien, vamos a empezar entonces, nos vamos a lo que son los derechos humanos. Dicen, derechos cuyo respeto, son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano individualmente o en comunidad puedan desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad. A ver, jóvenes, chicos, chicas, escríbanme cuáles son los derechos que ustedes conocen. Lamentablemente, a veces no conocemos nuestros derechos y eso hace que los transgredan como quieran los demás, ¿no? Y no debe ser eso. A ver, escríbanme los derechos que conocen ustedes, que hay que proteger sobre todo, ¿no? Se supone. A ver, algunos derechos conocemos, somos 45 personas en el salón, chicos, a la vida, a la libertad, a la expresión, a la propiedad. Muy bien, Javier, Isaí, a la educación, claro que sí. Muy bien, Abraham, te felicito, perfecto. Esto de derecho a la libertad tiene varias excepciones, no solamente de repente, profesora, soy libre, yo quiero expresar todo lo que siento, nadie me deja, profesora, quiero transitar. Bueno, hay varias formas de expresar estos tipos de derechos, ¿no? Lamentablemente, jóvenes, hoy en día estamos viviendo algo que se está viendo a través del tiempo. Si hablamos de derechos humanos, yo veo más en la televisión, no sé si ustedes han visto, en las redes sociales, en todos los medios que podamos conocer. Profesora, yo veo que más protegen a los que transgreden los derechos que a las mismas personas, profesora. Lo que pasa es que nosotros no ejercemos la protección de nuestros derechos por desconocimiento. No conocemos cuáles son nuestros derechos que nos hacen, en este caso, partícipes de esta sociedad, en protegerlos, ¿no? Dice, son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para todo ser humano, ¿no? Entonces, para vivir de manera digna, nadie puede transgredirnos en ningún momento. Por eso que surgen las características de los derechos humanos. Dicen que son para todos, universales, comunes para todas las personas sin distinción. Profesora, esa persona es un transgresor de derechos, profesora, ha robado, profesora, es un corrupto, profesora. Igual tiene derechos humanos. Tú no puedes transgredir sus derechos humanos, para nada. ¿Ya? Es para todos. Así seas el criminal más grande de este planeta, tienes derechos humanos. A veces es un arma de doble filo, dicen por ahí, ¿no? Pero se tiene que proteger a toda condición humana, dignidad humana. Es por eso que muchos países donde no se aplica esto de los derechos humanos, ya sabemos qué países, algunos, por ejemplo, Corea del Norte, por ejemplo, estas personas huyen de sus países. Bueno, si pueden, ¿no? Y cuando llegan a otros países, reclaman refugio y que se aplique los derechos humanos en ellos, porque ha habido una declaratoria universal para proteger a todo ser humano en este planeta, ¿no? Entonces, es un derecho universal
para todos, salvo algunos que los transgreden por otros lados, ¿no? Interdependencia, la vigencia de uno comporta la vigencia de otros. Cuando tú respetas un derecho, respetas los demás, porque es como una escalerita, uno depende del otro. Por ejemplo, yo tengo derecho al trabajo, ¿ya? Y con ese trabajo yo recibo una remuneración, y con esa remuneración tengo vivienda, tengo salud, tengo educación. Mira, ¿cuántos derechos? Entonces tú respetas el derecho al trabajo, ¿no? Estás porque es interdependiente, generas que estos derechos también se cumplan, se hagan válidos para ti. Te despiden de manera arbitraria del trabajo, están transgrediendo con los demás derechos. Entonces, ¿por qué? Por la interdependencia, ¿ya? Eso es ser interdependiente. Indivisibles, ninguno puede disfrutarse a costa de otro, no puede prescindirse de ningún derecho. Jóvenes, indivisible no es decir, profesora, voy a donar mis derechos, profesora, estoy dando mis derechos a esa persona. No es así. Son parte tuya, ¿ya? No pueden ser donados, en este caso, pues, partidos, ¿no? Por eso hablan que no pueden ser violentados también en algunos casos. Inalienables, ni la propia persona, o sea, ni tú mismo, a veces ni tú mismo ni el Estado pueden enajenar o despojarte tus derechos por esta característica, que son inalienables, imprescriptibles. Profesora, voy a canjear mis derechos porque acá acaban de caducar, profesora. No. ¿Cuándo acaban tus derechos? Cuando tú mueres nada más, ¿ya? Entonces, el derecho no se extingue con el paso del tiempo. Incondicionales, están sujetos a lineamientos, procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. No sé si tú has escuchado esa palabra, ¿no? Incondicional. Ah, mira, ella es la incondicional. ¿Qué quiere decir? Que siempre está ahí cada vez que lo necesita. Los derechos humanos son así. Oye, qué feo que te digan que eres incondicional, ¿eh? No, 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 no. Primero eres tú, segundo tú, tercero tú. Incondicional, cada vez que quieras hacer uso de ellos, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿ya? Hacer válido, son tuyos, inherentes, propios. Por eso dicen, derivan de la naturaleza humana, porque son inherentes. Inviolables, no pueden ser violentados, vulnerados, ni siquiera por una autoridad, ni siquiera el propio Estado, ¿no? Por eso hay organismos internacionales también cuando se genera la vulneración. No es que aparece el hombre y aparecieron los derechos humanos, ¿ah? Esto fue, ha habido una parte evolutiva, una primera generación donde se emite a través de, bueno, hay una fecha importante, 1789, se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en la Revolución Francesa, esta fecha muy importante que trajo, pues, ¿no? Implicaciones importantes. En esta primera generación, cuando se emitió esta declaración, pues tuvo repercusiones en otros lugares, en otros continentes. El caso de Estados Unidos, que lo incorpora en su constitución política, ¿no? Entra en vigencia el 15 de diciembre de si no me acuerdo, 791. Entonces, en esta primera generación, con este hecho importante, surgen los derechos civiles y políticos, ¿no? Que son derechos individuales. Derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la opinión, a la conciencia, religión, la nacionalidad, elegir, ser elegido, a la propiedad. Y segunda generación, ¿no? La segunda generación, esto fines del siglo XIX, por los conflictos laborales, la revolución industrial que surge, esto de, sobre todo, los conflictos sociales que van a haber por esto de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y acá surgen los derechos colectivos, ¿no? Al trabajo, a la seguridad social, salario justo, a la huelga, a la sindicalización, a la educación, por ejemplo, ¿no? Y miren, se están sumando ya, esto va sumando poco a poco. Y viene la tercera generación después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra terrible que generó incluso casi el exterminio de un grupo de etnia, con el caso de los judíos, ¿no? Se emite el 10 de diciembre de 1948 la declaración ya universal de los derechos humanos, ¿no? Donde se declara a todo el mundo, a todo el planeta, todo ser humano que está en este planeta tiene derechos. ¿Cuáles son? Se compila, acá está justamente la declaración, conforma lo que son los derechos de primera y segunda generación, ¿no? Entonces es una declaratoria
que se emite al mundo, ¿no? Y surge también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, y estos son derechos colectivos, ¿no? Derechos de los pueblos, derechos de la solidaridad. ¿Qué queremos todos finalmente? Ahí está. Después de una guerra, paz. A la libre determinación de los pueblos. Los pueblos pueden establecer, sobre todo, pues, cómo puede ser su régimen, su gobierno, establecer sus normas, y nadie puede intervenir, ¿no? Al medio ambiente sano, nadie puede transgredir nuestro ambiente, o sea, por dignidad humana, por la condición humana, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, ¿no? No puedes ahí transgredir y contaminar al patrimonio común de la humanidad también, que es un legado de los antepasados que tenemos derecho a conocerlo y preservarlo. Dicen que hay una cuarta generación, esta cuarta generación todavía no es oficial, ¿ya? Se habla que tenemos derecho a la sociedad de la información de manera igualitaria para todos, al uso del espectro radioeléctrico, la autodeterminación informativa, la seguridad digital, la libre expresión de medios informáticos. Jóvenes, todo a través del Internet. Dicen que en algún momento el Internet tiene que ser libre para todos. Es un derecho que debemos tener todos en algún momento de elegir, sobre todo, y contemplar a partir de acá nuestras expresiones que podemos tener cada ser humano de dar a conocer alguna información, ¿no? Bueno, es un derecho, dicen que es una cuarta generación que todavía no ha sido, se dice, oficializado, pero ya se está hablando de una cuarta generación, así es. Y tenemos los derechos fundamentales de la persona humana y la Constitución política. Vamos a mencionar lo que vendría a ser el artículo 1, defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Miren, la Constitución te lo dice, ¿ya? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo, no solo del Estado, que es una responsabilidad, sino de la sociedad. ¿Y quién forma la sociedad? Todos nosotros. En otras palabras, jóvenes, chicos, chicas, si el Estado tiene esa función de que se hagan respetar los derechos humanos, como también nosotros lo tenemos que hacer. O sea, si nosotros no conocemos nuestros derechos, ¿qué vamos a hacer respetar? Entonces, es un fin supremo de la sociedad también el respeto de los mismos. Es por eso que la sociedad está inmersa dentro de esta protección de los derechos humanos, ¿no? El Estado, que tiene sus instituciones, sus representantes en autoridades que también están obligados, lo dice la Constitución, están obligados a promocionar y proteger los derechos humanos en este país. Y se habla de la dignidad humana, ¿no? Esa dignidad donde todo ser humano se le tiene que respetar. Cuando a ti te hablan de transgresión de tu dignidad, están hablando de la transgresión de tus derechos humanos, ¿no? Profesora, somos valiosos, eres valioso, ¿ya? Eres valioso, eres valiosa, vales. Tu dignidad nunca debe ser mellada. Hay que, en este caso, valorar a todo ser humano como tal. Y eso es lo que implica los derechos humanos. El artículo 2, esto es el artículo 2, habla de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos básicos, ¿no? Referenciados en la dignidad de las personas. Justamente por eso son fundamentales, están establecidos en la Constitución. Personalísimos, derechos a la vida, miren, este es un derecho que está en la Constitución, es por eso que en este país no se aprueba o no se está establecido que el aborto sea algo legal. Es ilegal en el país, porque se protege el derecho a la vida en todo momento, ¿no? La identidad, la integridad moral, psíquica, física, libre desarrollo y bienestar. Profesora, yo tengo derecho a tener mi identidad, claro, y eso es responsabilidad de quienes están traídos a este mundo también, ¿no? Derecho a la igualdad ante la ley. Bueno, aunque no puedo poner muchos ejemplos acá, la idea, esto está escrito y está determinado en la Constitución. Nadie debe ser discriminado. O sea, profesora, nadie, y menos ante la ley. Ya sea por origen, color, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, de cualquier índole. Todos somos iguales ante la ley. Profesora, mi apellido es Benavides, profesora. Y mi apellido es Quispe, profesora. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver eso. Todos somos iguales ante la ley.
¿ya? Derechos a la libertad individual, quiere decir a elegir el lugar de residencia. Tú como persona eliges el lugar de residencia donde quieras. Obvio, no te vas a ir a vivir pues a zonas vulnerables, zonas en este caso pues de áreas naturales protegidas, ¿no? Esas son restringidas, ¿no? De protección. A transitar por el territorio nacional, salvo que haya estados, en este caso de excepción, como es el caso de emergencia, ¿no? El estado de emergencia donde te prohíben eso o hay ciertas situaciones donde hay ciertas restricciones para cuidar tu seguridad, ¿no? En este caso, pues, se controla, pero tú puedes transitar, ¿ah? Nadie te puede decir, pues, oye, ¿sabes qué? Este es mi distrito, ándate a tu distrito. No, ¿ya? Hay el libre tránsito a través del territorio, más cuando eres peruano, mucho más. A salir del territorio nacional y entrar, en este caso, en él. También, esto se puede restringir, sí. Por ejemplo, tú llegas fuera, estás en el extranjero, quieres entrar al Perú, te dicen, no, tú no vas a entrar. ¿Perdón? Estás vulnerando un derecho constitucional. ¿Cómo no me vas a dejar entrar a mi país? Yo soy peruano encima. No, déjame entrar. No, es que hay una pandemia. Ah, ya. Si hay una restricción por emergencia sanitaria, etcétera, te restringen, pero no te evitan el ingreso al país, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes entrar, puedes salir de tu país cuando tú lo decidas, ¿ya? Por ejemplo, esto de las rejas que han puesto en ciertos sectores está prohibido porque restringe el tránsito, al libre tránsito que tenemos nosotros, ¿no? Pero dicen que una forma de evitar esto del libre tránsito debe haber alguien que coteje, que abra y cierre las rejas. Ahí sí se permite, ¿no? Esto por el tema de seguridad. Debe haber un vigilante siempre, ¿no? Que abre, cierre. Es que no puede estar cerrado continuamente, ¿no? La libertad individual, la libertad de opinión, de expresión y difusión del pensamiento, esto es libre, ¿ya? Claro, en tu opinión no vas a transgredir la intimidad de una persona, por ejemplo, ¿no? Es una opinión que tú das, ¿no? De los conocimientos que tú tienes, ¿ya? Esto puede ser malentendido también en otras cosas, ¿no? Como se ven a veces en muchos casos. A reunirse pacíficamente sin armas. Tú no puedes ir a protestar de repente, a salir con tu machete, con tu palo, no. Todo es de manera pacífica. Por eso le salgo con mi bandera, bueno, pues, pero no con armas, menos con armas de fuego, eso está prohibido y eso es otra cosa. ¿Ya? Asociarse a construir fundaciones sin fines de lucros. La inviolabilidad del domicilio, profesora, quieren ingresar a mi domicilio, la policía ha venido, profesora. No, ni la misma policía. Si venga la presidenta Dina y quiera entrar a tu casa, tú no la dejas. ¿Ya? No, si no tiene una orden judicial, salvo se esté cometiendo un delito flagrante en tu domicilio, ahí sí puede ingresar la policía o otras personas, ¿ah? Ojo, pero si no hay una orden judicial, tú no puedes dar permiso. Es la presidenta, yo sé que de repente le dices, no, presidenta, usted no entra, pero si tú le das el permiso, bueno, puede entrar. Derechos a la libertad, en este caso espiritual, la libertad de conciencia, profesar una religión, el ejercicio público de las confesiones. Profesora, yo quiero confesar que soy, en este caso, de una orden religiosa. Nadie me puede vulnerar ese derecho. No, pues tú puedes, en este caso, y en el trabajo me pueden decir algo. No. O sea, tú tienes libertad de credo. En este país existe esto, ¿no? De pensar y profesar una religión que tú tienes. Nadie te puede incluso discriminar a partir de ahí. A la propiedad, a la herencia. Nadie puede venir a quitarte la herencia tampoco, ¿no? La propiedad, profesora, el Estado me quiere. No, si es tuyo. ¿Ya? Esto es un derecho fundamental, ese es derecho a la libertad económica, nadie puede transgredir eso. ¿Ya? A trabajar libremente según la sujeción de la ley, ojo. Seguridad personal, a ser considerado inocente, todos somos inocentes, dicen, hasta que se compruebe lo contrario. ¿Ya? Claro, hay que ver la responsabilidad que tú tienes. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido lo que ella no prohíbe. O sea, en otras palabras, chicos, a cumplir lo que dice la ley o la interpretación de la ley a partir de esa, ¿no? Porque algunos dicen, no está escrito en la ley, no tengo sanción. No, también se da la interpretación de la ley. Nadie puede ser incomunicado, salvo indispensable para el esclarecimiento de un delito, ¿no? Bueno, si estás incomunicado más días, te tienen ahí, no te sueltan y no hay delito de por ti, de por sí, pues un habeas corpus, eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? En las garantías constitucionales. No hay prisión por deudas. Jóvenes, profesora, me acabo de prestar para pagar mis deudas, en este caso más deudas que tengo. ¿Voy a ir a la cárcel? No, no hay prisión por deudas.
¿ya? Salvo deuda alimentaria. Ojo, no hay prisión por deudas, pero sí hay embargo, ¿ah? Donde pones el domicilio, se ha sacado un préstamo, hay embargo de bienes. Ojo con esto, ¿ya? Pero no vas a la cárcel, pues, ¿no? No vas a la cárcel. Salvo aquellos que no pagan alimento, sí van a la cárcel, ¿ya? Es la única excepción. Chicos, me pasé un poco el tiempo. Espero que hayan, en este caso, aprovechado estos minutitos. Nos toca, no se olviden la parte de lo que es, en este caso, geografía, educación cívica. A veces se me pasa un poco el tiempo, pero bueno, acá están las claves de esta semana, las claves de educación cívica. Sí, dime, Eloy. Dime. Buenas, buenos días, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. Buenos días, Miss. He visto un caso donde dice que sobre las deudas que sí se puede ir a la cárcel, pero sí es con un documento firmado, con un documento Ah, sí, previo. ¿Es eso tu sí. caso? Claro, si tú has firmado un documento de por medio, si hay algo que te has comprometido y es legal eso, sí hay en este caso, pero no necesariamente van a la cárcel. Algunos casos se genera pues una conciliación por ahí, ¿ya? Sí, Que porque he evita esta visto situación. Sí, no, sí, no más que mencionar eso, Miss. Ya, de ahí muchas Sí, gracias por la clase. ok. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasa con la pena de muerte? ¿Tiene algo que ver que también con el derecho a la vida o algo extremo como el Pacto de San José? Lo que pasa en este caso, Patrick Joseph, que si nosotros hablamos de la pena de muerte en este país no se aplica la pena de muerte. La pena de muerte, esto debido al Pacto de San José, formamos Pacto del San José. ¿Tendríamos que salirnos del Pacto de San José para aplicar pena de muerte en el Perú? Lo podemos hacer, ¿no? Pero no lo podemos hacer, ¿ya? Hay pena de muerte en la Constitución Política del Perú, ¿ah? Pero esto en caso de, en este caso, traición a la patria, en proceso de guerra, nada más. Pero en otros casos no se aplica. La pena de muerte se quiere aplicar acá por muchas cosas que estamos pasando, pero en este caso no. No podemos hasta salirnos del Pacto de San José. Derecho a la familia. En Corea del Norte, lamentablemente, hubo un caso donde un coreano logró escapar de su país, pero el gobierno se metió en toda su familia. Sí, en este tipo de casos, no. Terrorismo tampoco, Leonardo, no se puede. ¿Saben por qué? La máxima sanción es cadena perpetua, ¿no? Porque estamos en el Pacto de San José. Tendríamos que salirnos del Pacto de San José para esto. Tendríamos que salirnos. Ahí recién podemos, por ejemplo, hablar de estas. Y esto, para aplicar la pena de muerte, tiene que estar bajo nuestro querido Congreso, que tendría que aplicar esta norma y modificar la Constitución, ¿no? Bueno, ya sabemos en qué va, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Ahora sí, tiene su, creo, descanso que pasa un profesor. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, a estudiar. Vamos a empezar temprano la otra semana, la semana 2. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.